¿Qué onda? ¿Qué pasiones nos dominan? Hoy vamos a platicar sobre cuáles son las alarmas más comunes que empiezan a sonar durante el tratamiento de hemodiálisis en nuestra máquina de hemodiálisis. Pero, ¿por qué no comienzas a platicarnos tú algunas de las alarmas que hacen que te estalle la cabeza? Muy bien, yo comienzo. ¿Qué te puedo decir de lo que es el detector de aire? Es la primera alarma que vamos a analizar el día de hoy. Recuerdas que posterior a que ya terminaste con el cebado de tu circuito extracorpóreo, pues ya comenzó el tratamiento y estás bien acá, bien Agustín Lara en la sesión de hemodiálisis y ¡pum!, te marca aire. Recuerda que es porque puede estar muy forzado tu acceso vascular, que esté saliendo la sangre con mucha presión y eso está ocasionando que ese golpeteo que hay entre las líneas, ese tethering empieza a ser pequeñas microburbujas, tanto en la línea arterial como en tu línea venosa, y que al momento que están descendiendo en ambas cámaras, arterial y venosa, puede ser esas burbujitas que lleguen directamente desde el filtro a la cámara venosa, y ahí es donde está el pequeño cono, ese pequeño atrapaburbujas que es como una pequeña redecilla que estoy seguro que la has observado perfectamente cuando armas tu máquina de hemodiálisis, cualquier tecnología que estés utilizando. Ahí trae ese atrapaburbujas y posterior a eso sigue la pinza de Klein, el último, llamémosle candado, que se cierra cuando estamos cebando o que se cierra también y que detiene el paso de la sangre cuando detecta aire. ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolver esa alarma de aire? Pues básicamente primero vamos a ver que no estén opacos, o que si tocamos la cámara venosa con los guantes, que no vaya a tener restos de talco de los guantes. Podemos limpiar para quitar ese exceso de talco, porque eso nos puede estar dando una falsa alarma. Y podemos checar obviamente de manera visual que no esté pasando micro burbujas, como ya te he dicho, verificar que el acceso vascular esté permeable, porque hay veces que está muy colapsado porque la bomba peristáltica está girando demasiado rápido y está extrayendo la sangre demasiado fuerte, demasiado veloz, muchos mililitros por minuto, y forzando un acceso vascular que es un tanto, podemos llamarle, no muy funcional para la terapia dialítica, como accesos como un Majurca, un Arrow, que te abastecen con muy poco flujo sanguíneo y empiezan a generar micro burbujas o ese aire indeseado que te puede embolizar tu equipo y puede desencadenar en una coagulación. Así que esa es la alarma del detector de aire. Esos son pequeños tips. Límpiala con una toronda con alcohol, los sensores, verifica de manera visual. Si es necesario, recircula para que salga todo ese aire. Claro, pones tu cabezal venoso hacia arriba para que todas las burbujas suban y que una vez que estén subiendo por la recirculación, desemboquen en la cámara venosa y pum, se acabó, chiquipum, bombitas. Fuga de sangre. Vamos a ver qué nos dice la fuga de sangre. En los filtros tenemos que colocar los Hansen, los acopladores o los conectores, como le llames. La máquina de hemodiálisis coloca los Hansen, los acopladores. ¿Y por qué no continúas tú platicándonos esto? Ok, perfecto, me parece muy bien hablar de la fuga de sangre. Como ya bien aquí mi valedor les estaba platicando que hay que colocar las Hansen, los acopladores, el filtro, al hemofiltro de hemodiálisis. La máquina tiene unos sensores que en cuanto se tenga una fuga de sangre por ruptura de los capilares o porque hay mucha densidad de la sangre, generó mucha presión dentro de lo que es nuestro filtro, se pueden fracturar y puede empezar a ocurrir una fuga de sangre. Eso en términos básicos, simples y rapidísimos. La sangre va a empezar a salir por la manguera de desagüe, de desecho, es decir, por donde salen todas las toxinas del paciente, todo lo que viene siendo el desecho de lo que es el líquido de diálisis. En ese momento vamos a poder observar que pasa una pequeña línea rojiza. Ese nos va a indicar que es una fuga de sangre y nuestra máquina nos va a alarmar, nos va a decir fuga de sangre, fuga de sangre. ¿Qué es lo que debemos de hacer ante esa alarma, ante esa complicación? Rápidamente detener nuestra máquina, regresarle la sangre de línea arterial a nuestro paciente por gravedad, como cuando concluye su tratamiento, y lo que está posterior a la bomba no vamos a retornar esa sangre porque ya hubo una ruptura de membranas, ya hubo un contacto de nuestra sangre con nuestro hemofiltro y puede ocasionar una bacteremia. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Desconectar a nuestro paciente, cambiarlo de máquina si es necesario que continúe con su tratamiento, y vamos a
retirar el circuito contaminado y vamos a meter nuestra máquina en un enjuague. Es necesario primero enjuagar la máquina y después darle las desinfecciones que sean necesarias y que tu proveedor te haya indicado. Esto te lo menciono porque si metes la máquina de desinfección con restos de sangre en la hidráulica puedes ocasionar una pachanga. Así que eso es en cuestión de lo que es la fuga de sangre. Tenemos otras alarmas como la presión arterial, la presión venosa. Cuando tenemos la presión arterial y la venosa, en la arterial puede ser que se esté colapsando, que nos esté dando una presión de menos 280, menos 300, depende de la calibración de la máquina que estés utilizando. Pero podemos empezar a revisar esas alarmas, esas fallas. Una, desde que conectamos nuestro acceso vascular, si es de un catéter, al momento que permeabilizamos. Recuerda que siempre debes de permeabilizar tu catéter antes de iniciar el tratamiento. Nunca coloques las líneas sin antes haber permeabilizado, porque si no permeabilizas, puede que te vaya disfuncionar durante el transcurso del tratamiento y te va a generar muchas complicaciones hasta que no lo revises. Ok, si la máquina te está alarmando presión arterial y presión arterial, verifica primero que tu acceso sea funcional. En segundo, si es un catéter temporal rígido, que no esté doblado, que no tenga alguna acodadura, porque eso puede estar impidiendo que se extraiga el flujo de manera efectiva. Número 3. Revisa que la línea arterial de tu cabezal no esté doblada, porque luego está doblada y no permite que el flujo que va posterior de la bomba peristáltica fluya de manera adecuada y ocasiona que nos alarme la máquina como presión arterial, como si estuviera colapsado el acceso, como si no nos estuviera dando sangre. Pero ¿qué te parece si continúas tú con lo que sigue? La presión venosa es la resistencia que ofrece el acceso vascular cuando está regresando al cuerpo del paciente. ¿Qué otra cosa nos puede dar presión venosa o resistencia venosa? Que el acceso, como habías dicho, en la arterial también puede esa codadura, que si está regresando la sangre te va a dar presión venosa, se te va a elevar, va a hacer que tu máquina se detenga porque va a decir hay demasiada resistencia para regresar la sangre al cuerpo. Otro motivo es que hay que revisar de manera visual nuestras líneas del circuito extracorpóreo. Si se están hemoconcentrando, dale un lavado al circuito sanguíneo con 100 mililitros de solución salina, si es necesario con 150 y dependiendo del aclarado que hayan tenido las líneas, para que puedas visualizar si las cámaras arterial y venosa no se te están coagulando. Así vas a hacer un barrido con la fibrina, con la solución salina. Obviamente tienes que incrementar también la meta que estás ultrafiltrando para que tu paciente no se vaya a ir con un exceso de líquido, compadre, ya lo sabías, yo estoy seguro que sí. Otro motivo es que revisas tus cabezales para ver que ninguno de los dos cabezales de tu hemofiltro se esté coagulando, porque si alguno de los dos cabezales, arterial o venoso, se empieza a coagular, te va a dar esa presión interna del filtro y va a haber una resistencia venosa. ¿Qué otro motivo nos puede estar dando presión venosa? Piénsale. Si tienes una fístula que estás madurando, tal vez, ¡pum!, ya se te infiltró, ya se te ponchó y el paciente tiene un umbral de dolor muy diferente y ni siquiera se ha dado cuenta que ya tiene una pelota aquí en el brazo. Otro motivo por el cual se nos puede estar alarmando la presión venosa es porque va a existir una presión dentro de tu hemofiltro. Y vámonos de aquí a brincar a la alarma de la PTM o presión transmembrana. La PTM, tu PTM se te alarma porque recordemos que si tenemos una meta muy elevada a ultrafiltrar, las membranas se nos van a saturar. Depende de la densidad de la sangre del paciente. La sangre, recordemos que es 6 veces más densa que la solución o que el agua. Los pacientes que tienen hemoglobinas por arriba de 12 también es un poquito más viscosa su sangre y puede hacer que se concentren la sangre en el hemofiltro a través de esos capilares, de esos 10.000 capilares que habíamos platicado en el video de retrofiltración, que pueden ir a verlo. La presión transmembrana también va a depender del CUF, del coeficiente de ultrafiltrado, que es el CUF del coeficiente de ultrafiltrado, el tipo de membrana que estemos utilizando. Si es un CUF alto o si es un CUF bajo, nos va a generar presión interna en nuestro filtro y nos puede generar, aparte de PTM, presión venosa y puede desencadenar un trágico coagulación. Otra falla es la batería. Siempre en el test que le pasemos a nuestra máquina nos debe decir si la batería está funcionando o si no está funcionando, y si nos marca una asquerosa y espantosa X como las que me sacaba en la escuela, pues no podemos trabajar, porque si hay un apagón, como la canción de Yuri, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? Pues la máquina no va a trabajar en el momento de que se apague y se conecte nuestra máquina, tu máquina.
Otro es el detector óptico, pero platícanos qué es el detector motherfucker óptico. Ok, el detector óptico viene siendo como los lure que tenemos, en donde colocamos nuestros transductores de las líneas. ¿Qué van a hacer esos detectores? Van a recibir las presiones de la máquina, es decir, del acceso vascular de las líneas, y son los que te van a arrojar la información en tu pantalla o en tu gráfica de la máquina que estés trabajando. Esos detectores pueden ser muy sensibles a las presiones si es que nos están calibrando de manera adecuada. Esa tu técnico, tu biotecnólogo tiene que estarlos calibrando. Si de ser necesario los tiene que cambiar, I'm sorry for you, pero los tienes que cambiar. Ok, ¿qué nos va a ocasionar un problema en los detectores ópticos? Una, que se descalibre, que ya haya pasado su tiempo de vida útil y que se nos vaya a regresar la sangre a nuestro transductor. Si tenemos líneas, circuitos extracorpóreos de los que no se les puede cambiar el transductor o conocido como membrana óptica, ni modo, vamos a tener que empujar un poquito de aire con una jeringa para tratar de que se seque ese detector óptico con mucha precaución en ambas cámaras. Eso en el caso de que se haya subido hasta los detectores, porque si no, imagínate, los detectores ópticos son los ojos de la máquina y tú caminando con los ojos tapados, por ejemplo, el arterial, ponle que es tu ojo derecho y pues lo tapas y cómo vas a caminar, y si se te mojan los dos transductores es como si te taparas los dos ojos y pues así no vas a ir por la vida caminando con los ojos tapados. Si tu máquina se le pueden cambiar a tus líneas, o mejor dicho, sí, así es, las líneas, si se pueden cambiar los transductores, cambia los transductores, empujas poquito aire en la línea del transductor que conecta directamente a la cámara arterial o venosa para que quede seco, pones un nuevo transductor y puedes deshacerte de esa pequeña alarma en tu máquina. Ese es un pequeño dato con mucha precaución. Temperatura en la máquina de hemodiálisis. ¿Qué es lo que sucede? Que la máquina tiene un regulador de temperatura, un calefactor, que durante el test te va a estar regulando la temperatura del líquido de diálisis, porque como ya sabes, le programamos diferente tipo de temperatura a cada uno de nuestros pacientes dependiendo de la prescripción médica. Por lo tanto, si nos alarma de temperatura en la máquina, quiere decir que el líquido de diálisis está muy caliente o el líquido de diálisis está muy frío, y ahí ya tendríamos que ver qué pedal para deshacer esa alarma y por qué se está alterando el líquido de diálisis, y ese calentador tal vez ya nos está fallando y el técnico va a tener que revisar ese calefactor. La conductividad, recuerdas que tengo un videito por aquí en el que te estoy platicando sobre qué es como el motor de arranque de la máquina, como el chispazo de gasolina, como la carga eléctrica que nos va a hacer que se realice el proceso de difusión y convección, que al momento de que se fusionan esos tres elementos, que es el bicarbonato, el ácido y el agua tratada, van a ocasionar que al mezclarse en la parte hidráulica se genere la conductividad entre 13.5, 14.5, dependiendo de la máquina que estés utilizando. Claramente también debe de ver la programación, la calibración del técnico y de la máquina que estés utilizando para poder ver qué parámetros. Entonces, la conductividad, si está por afuera de los rangos, se te va a alarmar. Si está por debajo, se te va a alarmar. Eso quiere decir que tu líquido de diálisis no está listo. Por lo tanto, hay que echarle ojo. Tal vez si haces el bicarbonato de manera manual, todavía en el que estás en el chaca, puede que la dilución, o colocaste más agua o colocaste menos cantidad de agua, o que en el chaca le batiste de más. Ese es un posible riesgo que se corre cuando estamos haciendo el bicarbonato de manera manual. Ahora que si tienes una máquina que te mezcla todo el bicarbonato y todo ya sale con una concentración preparada, es difícil que te vaya a alarmar. Por lo tanto, ya tendríamos que pensar que es la máquina la que te está fallando. Y si platicamos del ácido, ese ya lo venden preparado, o si tienen la máquina para preparar ácido, también ya vienen calibradas para que la concentración salga homogénea y lista para utilizarse. ¿Y con qué vamos a continuar, machín? Muy bien, my friend. No, yo creo que ya hasta aquí llegamos con las alarmas más comunes. Otras que te pueden así como que para aparecer en la pantalla, pero ya es cuando la máquina se está enjuagando, es un bidón de desinfectante vacío que lo debes de cambiar, pero que no tiene que ver con el tratamiento del paciente que estás atendiendo.
Otras alarmas que frecuentemente te van a estar apareciendo va a ser la presión arterial, porque no programaste tal vez los parámetros o los rangos y está muy hipertenso y te va a estar alarmando que tiene la presión muy elevada, o que si está muy bajita la presión también te va a empezar a alarmar. Esas son las alarmas más comunes. Si todavía hacen el bicarbonato tradicional a la rústica, haciendo el chaca chaca que habíamos platicado, puede que se te consuma alguno de los dos, ya sea el bicarbonato y el ácido, y que te diga la máquina que ya se quedó sin líquidos, sin concentrados, sin nada de líquido, y por lo tanto puede caerse la conductividad. Son cosas más sencillas. Espero que esta plática haya sido de especial relevancia y que te sirvan esos pequeños tips. Son pocas alarmas porque son poco comunes, porque son las más comunes. Son pocas alarmas porque son las más comunes, y esperemos que la próxima vez que te enfrentes a una de estas recuerdes que si se te dobla, que si te está dando problemas la arterial, o puede ser el acceso, que está doblada la línea arterial, que si se te apagó la máquina hay que verificar que haya pasado el test correctamente y que esté funcionando la batería, que si tienes PTM hay que revisar la meta a ultrafiltrar, porque si está muy alta en muy poco tiempo vas a tener que sacar mucho líquido en poco tiempo y se te pueden saturar las membranas, se te puede coagular, y ahí tendrás que revisar la infusión de heparina, y si de ser necesario darle un lavadito con solución fisiológica para que barra con toda esa fibrina y que disminuya la presión. Si se te empiezan a disparar las alarmas arterial, venosa, tal vez tiene mucha presión en tu circuito, la sangre se te regresa a los transductores de ser posible, y si son desechables e intercambiables, cámbialos básicamente, y si no, trata de bajarlos con mucha precaución, con una jeringuita, con aire. Espero que hasta aquí hayamos llegado muy bien con toda esta información de las alarmas más comunes en hemodiálisis.